El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico, pero oye bien, tiene límites y reglas. Mis apreciados hermanos y amigos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la palabra del Señor. La semana pasada hablábamos acerca del gran conflicto cósmico. Hoy hablaremos del gobierno de Satanás sobre esta tierra, que es ilegítimo, que es temporal, que el gobierno del enemigo es un gobierno que calumnia y calumnia a Dios, somete a las criaturas hechas a imagen de Dios. Y tercero, que el gobierno de Satanás Dios le ha puesto límites. Vamos con la primera parte. Dios ha puesto al enemigo bajo condiciones especiales, mostrando que su gobierno es ilegítimo y que es temporal. En el Evangelio, en los tres primeros evangelios, que se le conoce como los evangelios sinópticos, ellos muestran el antagonismo entre Jesucristo y Satanás, revelando ese conflicto cósmico. Lo muestran en el desierto de la tentación, mientras que Juan muestra ese antagonismo en la cruz. Es decir, los primeros evangelios hablan del inicio del ministerio de Jesús y en él Jesús ya deja claro que el gobierno del enemigo es ilegítimo y que es temporal. Recuerda que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, donde se encuentra la tentación de Jesús, en la última parte es muy interesante porque dice que el enemigo, el capítulo 5, que el enemigo le muestra todos los reinos de este mundo. Y después, en el verso siguiente, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el hecho de que el Señor lo haya rechazado muestra que la autoridad del enemigo no es legal, sino que es ilegítima, porque es por usurpación. Y cuando se muestra este asunto de que el enemigo es el príncipe de este mundo, hay que destacar algo interesante. Ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, en ese capítulo 12, el verso 31, Jesús dice así, 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera porque se le quita su reino, que el enemigo lo ha tomado de forma ilegítima. Dice, será juzgado el príncipe de este mundo. Y en el capítulo 14 de Juan, pero ahora el verso 30, Jesús dice así, refiriéndose al mismo detalle, él dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, refiriéndose a que a través de Judas el enemigo tomaría cautivo al Señor Jesús y lo mataría en la cruz. Pero exactamente ese hecho de que el enemigo quería eliminar a Jesús fue exactamente en la cruz donde Jesús volvió a tomar el liderazgo de esta tierra, porque Jesús se convirtió en nuestro segundo Adán. Así como Adán, que era el administrador de este mundo,
perdió esa administración cuando dio su aprobación al enemigo, y de ahí el enemigo usurpó el gobierno de este planeta. Así también Jesús en la cruz, cuando vence al enemigo, entonces ahora ese enemigo que tenía un gobierno legítimo es echado fuera. Y en el capítulo 16 de Juan, pero el verso 11, nos lo hace un poco más claro, porque allí dice en el verso 11, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice que convencería de pecado, de obra y de juicio. Y cuando habla de ese juicio, se dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto se haría una realidad en la cruz del Calvario. Sí, con esto nos muestra que ese gobierno ilegítimo había quedado caducado y que será una realidad plena cuando Jesús venga por segunda vez, lleve a su pueblo fiel a la patria celestial y luego de transcurridos 1000 años vuelva a esta tierra para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, la que se había perdido en el jardín del Edén. Entonces, la cruz es el lugar donde se hace claro que el gobierno ilegítimo del enemigo ha sido quitado de él y regresado al Señor Jesús. Bueno, después de tener esto presente, vamos al siguiente punto. Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. Y eso nosotros lo podemos ver en los seres humanos, en la humanidad entera, en todo el planeta. Dice, cuando nuestros primeros padres pecaron, y allí pasó el pecado a todos los seres humanos, pues que todos pecamos, allí el enemigo se convirtió en el representante de los seres humanos. Y así como Adán había tenido el dominio, ahora lo perdía, pues el enemigo tomó este dominio, pero lo hizo de una forma ilegítima, lo usurpó y esclavizó a nosotros los seres humanos. Nos ha ido degradando, la imagen de Dios ha sido eliminada del hombre a través de la estrategia del enemigo. Pero tenemos una esperanza y ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Recuerda, no es Dios quien convirtió al enemigo en el príncipe de este mundo, sino que los seres humanos, cuando decidimos seguir los pasos de nuestros primeros padres, es decir, de desobediencia a Dios, pues entonces quedamos sometidos por el príncipe de este mundo. Sin embargo, se muestra la actitud del enemigo. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 44, habla de unas características del enemigo. Dice allí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Pues así el enemigo se ha apropiado de este planeta por la calumnia, la mentira. Es homicida y es mentiroso. Ha calumniado a Dios, ha sometido a los seres humanos, ha mentido a los seres humanos y de esta manera se convierte en un príncipe usurpador. Pero en el Evangelio nos muestra que el enemigo habría de ser expulsado. Son los versos que leíamos anteriormente. El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo ocurrió eso?
en la cruz, cuando Jesús muere nuestra muerte eterna, cuando Jesús se hace propiciación por nuestros pecados. Allí Jesús expulsa al enemigo en que Él fuese el representante de esta tierra. Y eso también, aparte de la cruz, cuando Jesús resucita y asciende al cielo y allí se le corona como el rey de este mundo, el enemigo ya tenía sus días contados, había sido expulsado del cielo mismo. Eso lo dice Apocalipsis 12. Y entonces eso no implica que el enemigo aún no tenga poder, porque la manifestación plena del dominio de Jesús se mostrará cuando Jesús venga por segunda vez, lleve a sus fieles a la patria celestial. Allí después de 1000 años regresen y se haga un cielo nuevo y una tierra nueva. De esta forma, los que se perdió en el jardín del Edén, Jesús lo restaurará. Y todo eso ha sido a causa de su sacrificio en la cruz. Jesús derrotó al enemigo en la cruz. Y por eso es que nuestra seguridad de salvación está en Él. El escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 2, los versos 15 y 16, lo dice de una manera muy clara. Él dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16 dice: ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Aquí viene nuestro gran auxilio. ¿Cuál? Bueno, Jesús. Y cuando leemos el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. El imperio de la muerte nos refiere al enemigo que es un gobernante ilegítimo y que ha sometido a los hombres hasta llevarlos a la misma muerte. Pero dice que en la muerte de Jesús, entonces el enemigo perdió ese imperio, porque ahora lo tiene el Señor. De ahí nuestra confianza en que al acercarnos al Señor, el Señor puede librarnos del enemigo, puede librarnos de la muerte eterna, puede darnos su perdón y su gracia regeneradora. Tercero, ahora hablemos del enemigo y los límites que Dios le ha puesto. Y eso lo encontramos en el libro de Job. En Job muestra que el enemigo es el representante de esta tierra. Sin embargo, Dios le ha puesto sus límites. Cuando el enemigo intenta calumniar a Job y luego destruirlo, vemos que ya Dios le tiene límites. Veamos, por ejemplo, ahí en el libro de Job, el capítulo 1, el verso 12, Dios le dice: no pongas ni un dedo sobre él. Y el enemigo no pudo hacerlo. Y en el capítulo siguiente, el verso 6, es decir, 2:6, dice: guarda su vida. Aunque el enemigo es poderoso, Dios le ha puesto un límite. Y eso habla de que no es un poder omnipotente el enemigo, sino que aún así, aunque él es el gobernante, usurpador de este mundo, Dios le tiene sus límites. En el libro del profeta Daniel, los capítulos 10 en adelante, y en el libro del Apocalipsis, vemos ese conflicto entre el bien y el mal, pero lo importante es que aquí vemos cómo Dios lo limita.
esas guerras que para nosotros son invisibles, o sea, no las podemos ver, pero que ocurren, se está jugando el destino del mundo. Dios tiene entre las naciones hombres y mujeres que son usados por Él para contrarrestar la influencia del enemigo. Los conflictos bélicos son estratagemas del enemigo para difamar el nombre del Señor y también para que las almas no tengan la oportunidad de conocer el Evangelio. Sin embargo, Dios tiene un dominio y eso es lo que nos muestra estos capítulos de Daniel y de Apocalipsis. A pesar de que hay un conflicto, Dios tiene el control, Dios limita y Dios a la larga triunfará. Y esa realidad cósmica también es una realidad en nuestros corazones. En todo ser humano también se libra un conflicto entre el bien y el mal. El enemigo nos somete, nos engaña, nos entrampa, nos miente y nos va destruyendo. Pero cuando nosotros podemos mirar al Señor, de Él, de su sacrificio, de lo que Él hizo en la cruz, Él nos dará fuerza suficiente para poder contrarrestar el mal. Ese conflicto que también ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios está ahí para ayudarnos. El enemigo nos asedia. Esto lo podemos ver muy claramente cuando alguien acepta el Evangelio. Las cosas en su entorno se complican, pero es porque el enemigo las complica. Sin embargo, si esta persona clama a Dios allí en oración, mira en Jesús y su sacrificio, la esperanza de ser liberado, su fe será fortalecida para poder vencer los obstáculos que aparecen en el camino, pero al mismo tiempo el Señor dando su gracia para que podamos crecer en la experiencia cristiana y también podamos hacer frente a este conflicto cósmico que se da en el universo, pero que también se da de forma particular. Cuando nosotros nos sentimos asediados por el enemigo, cuando parece que no hay luz, podemos ir al Señor en oración y Él enviará a sus ángeles para ayudarnos, para socorrernos, para alejar las huestes del mal. Porque recuerda que aunque el enemigo tiene un dominio, el Señor le ha puesto un límite y todo aquel que clama a Dios, Jesús vendrá para socorrerle, para ayudarlo, para darle la mano y poderlo sacar de medio de ese conflicto en que el enemigo lo ha rodeado con la idea de hacerlo perder. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús ha vencido al príncipe de este mundo y nos ha dado la victoria. Y esa victoria tiene que ser tuya y mía. Entonces, confiando en lo que nos dice la palabra, debemos recordar, sí, que el enemigo es un gobernante ilegítimo y su reino es temporal, tendrá un fin. El enemigo ha usado la calumnia, la mentira y la esclavitud para someter este planeta, someter a los seres humanos. Pero en Cristo tenemos liberación porque Jesús vino para juzgar al príncipe de este mundo y le ganó la batalla principal en la cruz. Jesús ha ascendido al cielo y hoy allí es nuestro sumo sacerdote para socorrernos. ¿Sí? Recuerda lo que dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. A Él debemos acudir porque Él es nuestro libertador del tirano.
En eso debemos confiar porque solo Jesús nos dará la victoria. Mi hermano y mi amigo, le invito para que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias porque aunque este mundo se cae a pedazos, aunque el enemigo parece dominarlo todo, Señor, tu poder de las buenas nuevas de salvación, que lo confirmaste en la cruz, son una realidad para nuestras vidas. Ayúdanos a aferrarnos del logro que tú has hecho para nosotros, a poder así entonces ser libres del mal, libres del enemigo y avanzando en medio de este conflicto hasta que tú nos des la victoria total cuando vengas por segunda vez y luego restaures este mundo. Todo esto lo agradecemos únicamente en tus méritos, querido Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.